Se dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Me fascinaba ver de países como México, latinoamericanos como nosotros, que manejan y tienen tanto orgullo de sus ancestros. Ahora, usted agarra en República Dominicana a cualquier bachiller, a veces hasta cualquier universitario, que le hable algunas palabras de nuestros aborígenes y se queman. Para mí, muchos de nuestros personajes, de nuestros aborígenes, de nuestros primeros pobladores, tienen historias fascinantes, pero la de este personaje en especial, yo tengo fascinación por él. Comparto con esta historiadora que esta noche nos ha hecho el favor de estar en mí entonces la pasión por él. Hablo de Enriquillo, para hablar de todo lo que significó la vida, el desarrollo, la obra, la valentía, el arrojo de este ancestro nuestro. Teníamos que hacernos acompañar de una experta y la tenemos esta noche. Ella es orgullo de San Pedro de Macorís. Definitivamente tenemos en ella una gran exponente del este. Hablamos de la historiadora Lidia Martínez de Macarrulla. Buenas noches, querida. Gracias por estar con nosotros esta noche en Y Entonces. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en este programa tuyo. Pues me resulta muy grato hablar de Enriquillo. Tengo ya desde el 2017 en una lucha de reivindicación de nuestro gran cacique taíno, y yo creo que cada día la gente va entendiendo más e interesándose más por conocer lo que fue esa figura para nuestra historia colonial, lo que ha sido esa figura. Así es. Vamos a ver quién es esta maestra que nos dice con tanta autoridad que ya lleva varios años estudiando para podernos traer el conocimiento de este aborigen realmente ilustre, Enriquillo. ¿Quién es Lidia Martínez de Macarrulla? Compartamos su hoja de vida. Lidia Martínez de Macarrulla, escritora e historiadora, nació en el municipio de San Francisco de Macorís. Es licenciada en química. Dentro de los libros que ha escrito se encuentra Enriquillo, guerrillero de América. Al encontrar tan valioso el aporte del cacique Enriquillo como formador de los cimientos de un pueblo libre, es que inicia el proceso para el rescate de esta figura emblemática tras los restos del cacique Enriquillo, proyecto principal de la fundación que preside FOMCAE, Fundación Fomento Cultural, Artes, Actividades Físicas y Educación. Macorís del Mar fue el lugar que la acogió durante algunos años, pero tenemos que enmendar este error, porque ella es una pura cibaeña, nativa de San Francisco de Macorís. No quiero problemas con estos macorizanos. Así es que qué bueno que ha estado en ambos extremos de nuestra geografía nacional. Me llamó mucho la atención en su hoja de vida que usted empezó a hacer cosas que le gustaban después que usted tuvo, como decimos, el síndrome del nido vacío. Se fueron los hijos y usted dijo, bueno, ahora me quiero dedicar. Cuénteme esa parte, cómo eso le dio tanto placer, a pesar de que uno se siente, le golpea duro cuando se van los hijos, pero ya usted pudo sentarse a organizarse y a desarrollar esta parte. Cuénteme esa experiencia suya, Lidia, por favor. Bueno, cuando mis hijos, yo fui siempre muy mamá, eso fue un acuerdo con mi esposo de que éramos los dos profesionales, nos casamos muy jóvenes, pero él siempre dijo, cuando tenga mi familia, uno de los dos tiene que quedarse en casa para criarlo, porque no quería que sus hijos fueran criados por alguien que no tuviera relación como de padre, ¿no? Entonces, pues nada, lo hicimos. Y nada, hubo una dedicación total a mis hijos durante todos esos años de niñez, luego adolescencia,
luego partieron a las diferentes universidades y cuando fueron llegando, se comenzaron a casar, a formar su familia y yo entendí que una forma de mantenerme siendo suegra era también para dar el espacio a mi hijo, a mis hijos, de que tuvieran pudieran desarrollar su relación de pareja sin la intervención mía, porque sin darme cuenta a veces soy muy posesiva. Entonces dije, pero yo hacía algo cuando era muy niña, era la lectura y la escritura. Tenía una madre que era maestra y yo tenía la oportunidad de leer muchos libros desde muy jovencita. Entonces también escribía poemas, inclusive hay un poema que escribí a mis 15 años, a menos de mis 15 años, llamado Adolescencia Mía, cuando una adolescente siente que ya se le va esa parte infantil y entonces tiene que tomar la vida con mucho más madurez que lo que lo había hecho hasta entonces, aunque yo fui un poco diferente porque vivía dedicada a los libros. O sea, no tuve esa niñez ni adolescencia jugando muñecas ni mucho, no. Yo siempre estuve muy ligada a los libros y a la escritura. Entonces, cuando esa parte se había obviado prácticamente, cuando por mis hijos, mientras mis hijos crecían, porque cuando comenzaba a leer, venían, me interrumpían, mamá, ven aquí. Y soy de las personas que tengo que concentrarme cuando leo. O sea, yo no simplemente leo, yo trato de la lectura sacar algo. Y entonces, cuando ya mis hijos comenzaron a partir del hogar, yo dije, bueno, tengo la oportunidad de retomar eso que cuando niña y adolescente me gustaba tanto. Wow. Mi esposo siempre fue la persona que más me estimuló a escribir, porque desde que me conoció me dice que me encantan tus escritos. Ay, y yo quiero que tú te dediques un día a escribir. Y me decía cada rato, incluso me escribió en varios cursos de escritura creativa, ¿no? Y yo a los 2 primeros cursos no fui, al tercero bajo su insistencia comencé a ir e inmediatamente hice un cuento. Y nada, en mi haber tengo ya 6 libros, varios poemas, innumerables escritos, porque esa es una forma inclusive que yo hago de liberación. Cuando me siento agobiada por algo que me preocupa, escribir para mí es un desahogo. Pero bueno, comencé escribiendo libros de cuentos infantiles, pero que tuvieran una función educativa, que llevaran mensajes a los niños. Entonces mis libros, sin darme cuenta, se fueron convirtiendo en libros más de niños quizás un poquito más grandes, porque tenían que entender que yo en algo que decía o en la historia que desarrollaba, estaba enseñando cosas. Claro. Sí, estaba enseñando. Esa es mi forma de yo escribir. Siempre tengo que poner algo que se aprenda a través de mi escritura. Y bueno, viendo la carencia, lo que faltaba ya de nuestra historia, que veía que Enriquillo, amigos nuestros, no sabían comentar conmigo. Dije, bueno, me preocupé mucho y decidí escribir un libro para adolescentes, o sea, desde los 10 años, que fuera introduciendo a la gente en el conocimiento de ese cacique indígena que para mí tiene tanta gloria. Pues así lo hice, pero encontré tantas contradicciones en su vida que dije, no, pero esto no puede ser así. Hay que investigar, para ver si sacamos a relucir la verdad de la historia de este cacique e incluso de los demás indígenas, porque de Anacaona, que ha sido conocida en la historia por unos cuantos, vamos a decirle así ya, porque no me atrevo a decir por todos los dominicanos, su historia es muy poca, muy pequeña. Caunabo, quien tomó esa primera acción contra la llegada de los españoles, su vida fue muy efímera. Pero ¿qué pasa? Que con Enriquillo nos encontramos que él sí tuvo una vida para que nosotros la desarrollemos,
porque aunque pequeño presenció la masacre del Jaragua, porque sus padres murieron en esa masacre, él fue llevado desde niño a un convento que hizo bando en el, no era un convento exactamente, era una humilde casa en San Juan de la Maguana. Es más, en el sitio donde estaba el cacicazgo de Jaragua, ahí se fundó una villa llamada la Vera Paz. Claro, Vera Paz, habían acabado con todos los indígenas. Pues él fue llevado ahí y esa casa era manejada por los curas franciscanos. Él tendría algunos 4, 5, 6 años y se crió ahí bajo, le cambiaron el nombre que se llamaba Guarocuya, siguiendo lo que ha dicho el padre Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo, los cronistas de esa época. Ese nombre ha traído discusión entre diferentes historiadores, pero yo le digo al que me dice que no se llamaba Guarocuya, que entonces con documento me presente la versión de que fue otro. Porque mientras tanto los cronistas de aquella época sí, dijeron eso y yo no encuentro a quien más creerle porque sí, claro. Ellos vivieron en esa época, ¿no? Entonces, Enriquillo se crió con esos curas franciscanos y contó con el cariño, sobre todo del padre Remigio, porque era un niño muy curioso, que todo lo preguntaba, le gustaba mucho leer, aprendió perfectamente el castellano, o sea, dentro de los niños que llevaron, que habían quizás otro hijo de cacique, él fue el niño favorito, diríamos nosotros, que aprovechó al máximo su estadía con esos curas, a los que vio siempre con mucho aprecio, pero a los que también vio que nunca levantaron sus voces para enfrentar lo que sucedía contra la raza indígena. Nunca esos curas, por más desaprobación que tuvieran por los actos cometidos por los colonizadores, levantaron sus voces por miedo, aparentemente por miedo, porque luego los curas franciscanos sí los enfrentaron, ¿no? Entonces Riquillo se crió así en ese ambiente, pero no dejaba de ver lo que ocurría en la isla. La raza iba desapareciendo por los malos tratos. También dicen que por la viruela. Bueno, sí. Los españoles también trajeron, aparte de las armas letales que usaron contra los indígenas, trajeron, claro, muchos virus, y los indígenas vivían una vida muy tranquila, donde comían muchas cosas de la naturaleza y realmente no estaban preparados para recibir esas enfermedades y murieron muchos. O sea que en esa parte sí es cierta, murieron muchos con las enfermedades, pero sobre todo murieron por los malos tratos, porque cuando los españoles llegaron a la isla, donde habían 5 cacicazgos, había una organización social y política en la isla. Estaban los caciques, estaban los nitaínos, que eran como los guerreros, la clase que seguía a los caciques. O sea que esto estaba organizado, estaban los naborías, que eran las personas que trabajaban, pero ellos, la verdad, ahí no se veían ladrones, porque eso estaba determinantemente, era una cosa muy, muy mala para ellos. Ellos tenían varios dioses, pero sí creían en un Dios en el cielo. Cuando llegaron los españoles, llegaron por la parte noroeste de la isla, ellos creyeron cuando vieron esas 3 naves, eran 2 carabelas y una nao, que es una embarcación más fuerte. Cuando ellos vieron esto, creyeron, según una tradición que tenían ellos, que habían bajado ángeles del cielo. Imagínese usted cuando comenzaron a ver las reacciones que tenían, cuando Guacanagaric, que fue el primer cacique que los vio, se quitó su corona y se la dio a Cristóbal Colón, y era con oro. Entonces Cristóbal Colón creyó realmente que había llegado a la India. Por eso le llamó indios a los aborígenes de nuestra tierra. Entonces, nada, ese muchachito que vio la masacre del Jaragua, estoy segura que tuvo que haber
tenido eso, secuela en sus pensamientos. Claro. Entonces, cuando grande, él no se volvió a mencionar más en la historia, pero cuando en el 1514, con el repartimiento de Alburquerque, apareció un indígena llamado Enriquillo, que era llevado a San Juan de la Maguana para ser el cacique de una tribu que era encomendada a un español llamado Francisco de Valenzuela. Él vino a ser para ese señor como el capataz, pero entendamos que era un muchacho muy joven, pero con un temperamento muy fuerte. El padre de las casas dice que Enriquillo era un cacique muy alto, de un cuerpo muy bien formado, de cara no fea ni bonita, pero con una severidad en su rostro. Todo eso podemos aceptarlo porque lo natural era que un niño que vivió lo que vivió Claro. a la edad de unos 5 años, que queda con traumas, ¿no? Marcado, Y claro. además de ver lo que sucedía aquí en la isla, porque era de todos conocido las encomiendas que significaban esclavitud para los indígenas. Venga, llevároslo, a podar. ¡Tatay! ¡Tatay! Tú, vamos. ¡Mana Tatay! ¡Mana Tatay! ¡Mana Tatay! ¡Mana Tatay! ¡Cacharihuaycu, cacharihuaycu! Kuinka etä sitä existian? Lawas ni tarima na sa Hän tuntee! Mana alku lawas ni Tomi Hychi kumanchua. Haku! Uskon! Häskimoitsis! Häskimoitsis! Uskon! Haku! 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 Haku yung kaita.
mujeres, niños, viejos. Todo el mundo tiene que ver esto. Comandante. Esto volverá a los indios en nuestra contra durante generaciones. ¿Por qué no os unís a los franciscanos y salváis sus almas? Si es que las tienen. Si se entromete, restadle. A ver. Los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Padre, ¿podéis ayudarme? Creo que he olvidado los nombres. César, Carlos, Manolo, Paco, Federico, Rodrigo, Felipe. A ver, ¿quién hará de Jesucristo? Te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo, de lo contrario sufrirás un tormento eterno en el infierno. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me ha entendido bien? ¿Quichu cristianos se loman? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. Cachahuaychis infierno, man. ¡Mándenme al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Technico 15, Chantapi Stainini, Abulki Certa, Agudos Cargai Certa. Technico 15, Chantapi Stainini Certa, Agudos Cargai Certa. Chantapi Stainini, Abulki Certa, Agudos. ¿Qué dicen? Oh desprecio, desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Agudos Cargai Certa. ¿Qué están diciendo, padre? ¡Su nombre! ¡Sabrás que somos nunca! ¡Será olvidado! O sea que Enriquillo creció bajo ese ambiente. Cuando lo llevan a San Juan de la Maguana como capataz de un grupo de indígenas, pues era muy querido, claro, y respetado, porque para los indígenas sus caciques lo veían como dioses, había mucho respeto. Pero él se casó con una mestiza llamada Mencía, que era nieta de la reina Anacaona. Era nieta de la reina Anacaona, casado con su hija llamada Higuemota y un español que vino con Cristóbal Colón en uno de los primeros viajes. Pero ¿qué pasó? Que a ese español, el mismo Bartolomé Colón, por un lío, un chisme, lo condena a la horca y lo matan. Esa muchacha, Higuemota, queda viuda. Se llamaba, le habían puesto de nombre, creo que Ana de Guevara, le decían, porque su esposo era Hernando de Guevara, un español de dinero de España que vino en busca de aventura para el Nuevo Mundo. Bueno, pues ya Enriquillo estaba casada con la nieta de Anacaona, vivían en San Juan de la Maguana, luego tuvo que irse a un sitio donde estaban sus indígenas llamado La Higuera, y de ahí cuando su esposa Mencía es
unos dicen que violada, otros dicen que se le faltó por lo menos el respeto a su esposa. Él reclama al encomendero, pero el encomendero entiende que Enriquillo no es nadie, que no es más que un esclavo, y entonces Enriquillo, que conocía las leyes, porque tenía muy buena relación con el padre de las casas, y él se enteraba de todas estas leyes que se creaban en España para beneficio de su raza, fue donde el gobernador de San Juan de la Maguana presentó su queja. El gobernador lo tomó a risa porque como un indígena viene a reclamarle a él por su encomendero. Entonces él, sintiéndose sin fuerzas ante ese gobernador, por los montes, llega a Santo Domingo, a la Real Audiencia, que era el máximo tribunal que había en la isla. En la audiencia le dicen, la Real Audiencia le dicen que él debe regresar con una carta que ellos le darían, que supuestamente favorecía su petición ante el gobernador de San Juan de la Maguana. Imagínese usted. Claro. Ese gobernador nueva vez lo toma a chiste. ¿Quién te has creído para venir a quejarte contra tu encomendero? Tú tienes que darte cuenta que tú no eres más que un esclavo. Él entiende que las leyes que se dictaban en España no eran para su raza, no eran para los nativos. Entonces, apoyándose en el liderazgo que tiene sobre la gente que trabajaban en esa encomienda, decide irse a la Sierra del Bauruco, donde su papá era el nitaíno de esa área. Él conocía, había visto mucho esa sierra y sabía que le haría el trabajo difícil a las autoridades españolas si salían en su persecución. Entonces, ellos no tenían armas, o sea, para robársela y llevarla para allá, ellos tenían que ir contando con las armas nativas que tenían, que prácticamente eran inofensivas frente a las armas que tenían los españoles. Pero él tenía el coraje para intentarlo. Entonces, en una decisión casi de inmolación, porque ningún nativo se había enfrentado a los españoles y tenía historia para contar. Pero él tomó esa decisión, es un riesgo por nuestra libertad, vamos a intentarlo. Así lo hizo y se fue con su grupo a la Sierra del Bauruco. Llevó a todas las familias de los indígenas que iban con él, o sea que él tuvo también esa gran diferencia con los demás que se escapaban, porque él fue a emprender una lucha, pero acompañado de familiares, de los familiares de los demás indígenas que estaban con él apoyándolo. Entonces, nada, 14 años duró Enriquillo enfrentando a todas esas personas, autoridades de la colonia española que mandaban a enfrentarlo. Su guerra significó muchos gastos para la colonia, tanto así que inclusive el emperador, ya Carlos V, tuvo que contribuir para sufragar los gastos de la guerra, e incluso se le pedía a los comerciantes que venían aquí a hacer negocio que tenían que pagar un impuesto porque había que gastar mucho, desde las alpargatas, que dicen que se consumía una diaria de los españoles cuando subían las montañas. Ese no era un problema para los indígenas. Exacto. Llevaban agua, que por eso llevaban siempre indígenas con ellos, de los que estaban encomendados, y también ya africanos, negros esclavos, que venían a trabajar en los trapiches y esas cosas de la caña. Y, o sea, era un movimiento grande el que tenían los españoles para subir a la Sierra del Bauruco, que presentaba tantos obstáculos para ellos, pero que eso era lo que quería Enriquillo aprovechar. Las hostilidades que ofrecían las montañas del Bauruco para poder enfrentar las fuerzas que estaban en la isla, que él no las tenía. Así es. Profesora, una pequeña pausa. Si usted no se conocía la historia de Enriquillo, quédese con nosotros. En el próximo segmento, de manera magistral, esta
académica nos ha hecho un repaso impresionante y usted sabrá por qué de ahora en adelante tendrá que respetar tanto esta figura de uno de nuestros aborígenes definitivamente más insignes. Una pequeña pausa. Regresamos en breve. Hablamos con la historiadora Lidia Martínez de Macarrulla. Antes de ir a la pausa, de una manera magistral, no solamente como una gran escritora, sino también como una gran narradora, nos ha llevado de repente a la historia inicial de los primeros pobladores nuestros, de nuestros orígenes, señores. Hablamos de Enriquillo, 14 años en una lucha desigual y sin embargo tenía prácticamente arrodillados a los colonizadores, con muy pocos, porque ya la raza estaba prácticamente siendo exterminada. La profesora Lidia Martínez, antes de ir a la pausa, nos dejó exactamente en el momento donde ya la lucha digna, muy digna, de este cacique y de lo que quedaba de nuestra raza primaria, había puesto de rodillas a los colonizadores. Los había hecho gastar mucho dinero, mucho esfuerzo y ya habían tenido incluso que colocar impuestos a los nuevos pobladores antes de llegar para poder hacerle frente a todo esto. Una lucha desigual, pero que nuestros aborígenes conocían muy bien esta tierra, conocían muy bien esta isla, la caminaban de cabo a rabo, la caminaban a pie, la caminaban como fuera. Y encima, Enriquillo tenía la dignidad que nosotros debemos rescatar para los dominicanos. Querida profesora, continúe. ¿Cómo termina esta historia de este gran cacique? Bueno, pues Enriquillo, como les dije, desarrolló su lucha por 14 años, una lucha donde él aprovechaba las piedras, si era necesario, las montañas tan difícil que era, que ellos inclusive usaron muchas cosas, como por ejemplo, se escondían detrás de los árboles, porque como él no tenía igualdad de armas para atacar, él solamente llevaba el enfrentamiento cuando las condiciones se lo permitían. De otra manera, ellos trataban de alejarse de la zona de peligro. Ahora, el único problema que había, que para mí era un gran problema, que como andaba con un pueblo, antes de él enfrentar a los que vinieran detrás de él, tenía que cuidar a los suyos, reubicar a los ancianos, mujeres y niños que los acompañaban. O sea que fíjese usted qué gran diferencia tiene Enriquillo de los tantos guerrilleros que luego se han desatado por el mundo, porque todos han ido solos, excepto Enriquillo, que desarrolló la guerra de guerrilla, que ha servido a partir de ahí para todas las luchas que se han desarrollado en América y en otras partes del mundo. Así es. Porque cuando las condiciones para enfrentar al enemigo no son suficientes, tú tienes que valerte de lo que te rodea, de lo que te ofrece la vida en ese momento. Pues bien, Enriquillo así lo hizo el rey, el emperador Carlos V, que en ese momento ya era el hombre más poderoso del mundo. Le dice a las autoridades de Santo Domingo, pero es asombroso que ustedes no hayan llegado a un acuerdo y que continuemos por tantos años con esa guerra que tanto daño e intranquilidad lleva a la isla.
¿sí? Porque muchos españoles inclusive se marcharon de la isla. Entonces, él decide mandar y hacer como el general de la Sierra del Bauruco, capitán general de la Sierra del Bauruco, a Francisco de Barrionuevo. Lo manda desde España en la nave imperial para que esa nave, que es más rápida que las otras, llegara pronto a la isla, porque había la premura de acabar con esa guerra. Si intentar un acuerdo de paz era la mejor solución, pero en caso de que no se pudiera, porque ya lo habían intentado varias veces con Enriquillo, llegar a un acuerdo de paz, entonces él decía que debían emplearse todos los métodos posibles para terminar con esa guerra. Incluso por la zona de Sevilla y las demás ciudades cercanas, comenzó un pregonero a anunciar que se venía a la isla española para que se necesitaban mercenarios, soldados mercenarios para enfrentar la guerra de Enriquillo en la isla española, que se ofrecía todo lo que Enriquillo podía tener, todo el oro, porque creían, parece que Enriquillo tenía mucho oro, todo el oro, inclusive todos los indígenas que capturaran para ser vendidos como esclavos, y ese dinero serían de esos mercenarios. E incluso tengo constancia de que en algunos de los enfrentamientos, algunos indígenas capturados como prisioneros fueron enviados a España como esclavos. Fueron vendidos como esclavos y llegaron a España. O sea que la verdad es que aunque quiera alguien quitarle mérito a esa guerra de Enriquillo, no puede, porque hay documentos que dan importancia trascendental a esa lucha. E inclusive Enriquillo se podía convertir, sentían ellos, en un ejemplo para las demás colonias de América, del Nuevo Mundo. Tengo entendido por un escrito que se apareció en Cuba que el Guamá, que era el líder indígena de un grupo de indios taínos también allá, en un momento de lucha frente a las autoridades que estaban españolas que estaban en Cuba, le capturaron varios indígenas, y esto en confesión a los españoles les dijeron que Guamá estaba esperando la ayuda del jefe indígena de la isla española, Enriquillo. O sea que ya Enriquillo, más que de aquí, ya era un líder antillano, porque también pasó lo mismo en Puerto Rico, donde habían indígenas también. Claro que sí. O sea, la trascendencia de Enriquillo la vio el emperador, dijo, esto es un ejemplo, lo que está pasando con Enriquillo. Hay que tratar de terminar esa lucha, si es posible, por la buena. Cuando se llegó al acuerdo con Barrionuevo, que se le trajo un documento que yo estoy buscando, porque el emperador mandó una carta donde le ofrecía la paz a Enriquillo, le ofrecía reconocerle su sangre, eran gente, él era heredero tanto de Anacaona como de Caunabo, o sea que era un cacique, bueno, dicen el último cacique de la isla española. Claro, o sea, cuando el emperador decide reconocerle todo esto, linaje, don Enriquillo, de origen noble, reconociendo su origen, le dice, escoja la tierra que usted quiera para que asiente a su pueblo. Lo único que pedimos es tranquilidad para la isla, pero yo reconozco que usted era dueño de la isla, usted puede coger el sitio que le guste y le reconozco su linaje. Le vamos a dar animales y semillas para que siembren, para que puedan mantener a su pueblo. Después de la firma de ese tratado, entonces Enriquillo se dirige y asienta a su pueblo en las faldas del Bauruco. Ese fue el sitio realmente que él asentó su pueblo, porque recuérdese que su centro de operación militar fueron las sierras del Bauruco. Y sus labranzas estaban allá. Lo natural era que si le ofrecían a escoger, él escogiera eso. No podemos hablar de que la bahía de Ocoa, de Sabana Buey, no, fue las faldas de la sierra del Bauruco donde Enriquillo asentó su pueblo. Y de ahí, natural es que al morir haya pedido ser enterrado en la iglesia más cercana, que era la de Asua,
el Azua Antigua, que hoy se llama Pueblo Viejo. O sea, porque esa iglesia está en las ruinas de la iglesia de las Mercedes, porque la iglesia de ese entonces, que fue construida en el 1504, fue destruida en el 1751 por un terremoto. Y luego vino un maremoto. O sea que ahí no quedó gran cosa, pero yo siempre pensé que las osamentas tenían que estar ahí porque nunca son enterradas en la superficie. Entonces, efectivamente, estamos hoy día buscando en las ruinas de la iglesia de las Mercedes del Pueblo Viejo de Azua. Ahí conseguí que unos inversionistas israelitas, usando satélites sobre las ruinas, determinaran 3 puntos de osamentas. 2 donde hay osamentas de una misma época, según la investigación que ellos hicieron. Hay una tercera que ellos no están seguros si es humana o es de animales. Pero mientras tanto, cuando yo comencé la excavación, el 11 de noviembre del año pasado, 2021, aparecieron inmediatamente varias osamentas. De esas osamentas que aparecieron, se tomaron muestras para enviar al laboratorio para hacer el ADN y el carbono 14 de 5 osamentas que estaban visibles. Las demás fueron cubiertas inmediatamente para luego proseguir. Las osamentas, yo estuve escribiendo en estos días, son los aliados, las osamentas, aliados de los arqueólogos y antropólogos, porque dicen muchas cosas. Dicen la etnia, la época a la que perteneció, si es varón o hembra, la estatura se sabe por el tamaño de los huesos, enfermedades que han sufrido. Exacto. El clima en que estuvo. Sí. Por ejemplo, la alimentación que tenían. La alimentación. Se ha dicho que Enriquillo, muchos historiadores han dicho que Enriquillo murió de tuberculosis. Si Enriquillo aparece ahí, eso se va a saber. Claro. Porque esa osamenta, aparte de ser indígena, de ser de una persona de 35 o 40 años, de ser hombre, tiene que tener una deformación en la columna vertebral, porque las bacterias que producen la tuberculosis corren por el torrente sanguíneo y dañan la columna vertebral. O sea que eso es sumamente importante, esa investigación, pero aparte de eso, las otras osamentas, independientemente de que aparezca Enriquillo o no, nos hablan y nos dicen muchas cosas de esa época que nosotros de otra manera no tenemos, porque la historia fue escrita por los vencedores y nuestros aborígenes, a excepción de Enriquillo y el grupo que surgió después de la masacre del Jaragua, ellos no sabían leer ni escribir. Así es. O sea que tenemos muchas cosas. Y apasionante el tema. Pero la comprometo desde ahora, porque tenemos que seguir haciendo programas como este, y cuando consigamos lo que descubramos en esas excavaciones, por favor, guárdenos una entrevista a nosotros, porque claro, la verdad que esto es apasionante. Maestra, lo único que me queda es darle las gracias, y me gustaría pedirle que usted misma invite a las personas que han estado viendo este programa o que puedan verlo luego que lo compartamos en el canal de YouTube, para que precisamente indaguen más sobre nuestros orígenes. Y muchísimas gracias por estar aquí. Solo es la primera vez. No se olvide de eso. Sí, con mucho gusto. Pues sí, yo en mis investigaciones, en mis presentaciones, hago llamado a todos, a los estudiantes, inclusive a los mismos adultos, para que investiguen, porque nuestra historia tiene muchos puntos ciegos que tenemos que sacar a la luz para corregirla y que tengamos una historia como cualquier país normal, donde nuestros aborígenes salgan a flote y que entendamos que nosotros tenemos en nuestros ancestros gente muy buena y que con los suficientes méritos para nosotros sentirnos orgullosos. La investigación es primordial en este momento. Debemos continuar, y ustedes
los que me ven, los que saben de mi investigación, si se enteran de algo, por favor, pueden escribirme, darme la información, que si yo necesito verificarla, también lo hago, pero vamos a sacar a la luz la verdadera historia de nuestros aborígenes y de Enriquillo. Y entonces, la historiadora Lidia Martínez de Macarrulla nos ha hecho el gratísimo honor de estar con nosotros esta noche. Es solo la primera vez. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a la historiadora Lidia Martínez de Macarrulla. Nos llevó de la mano de una manera muy amigable para conocer más sobre este cacique Enriquillo dominicano diríamos ahora, aborigen nuestro, precursor de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra dignidad. ¿Usted conocía todas estas cosas de las que nos habló esta noche la profesora Lidia Martínez? Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos dan el valor, la motivación para todas las semanas salir a buscar temas de interés para tocar las puertas de sus hogares. Gracias de nuevo a la historiadora Lidia Martínez. La semana próxima será una más. Tenemos por delante salir a perseguir nuestros sueños y ayudar a los demás. Un día en el que no hagamos algo por otro es un día perdido. No lo olvidemos. Buenas noches. Muchas bendiciones.